Bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Fernández Ulibarri. Para aquellos que no pudieron asistir a la primera clase que tuvimos junto con María Teresa, en la cual les comentamos las características de la materia sociología y trabajaron con la profesora el segundo texto de la materia, me presento. Bueno, soy Matías, soy licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Luego de hacer la licenciatura, realicé el profesorado en dicha institución. Trabajo hace mucho tiempo, más de 15 años, dando clases en el CBC. También trabajo en diferentes instituciones secundarias, dando la materia Sociología, y también en el ámbito privado. Trabajo como consultor de investigación de mercado en el área farmacéutica. Bueno, habiendo hecho esta presentación muy corta, la idea de hoy es trabajar el texto de Engels, Friedrich Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. Con este texto estaríamos cerrando la parte referente a Marx y Engels, y quedaría trabajar el resto de las clases que siguen con lo que podríamos llamar el tercer padre fundador de las ciencias sociales, que es Max Weber. Esas clases las van a trabajar con María Teresa, y una vez que terminen la primera parte de la materia, van a trabajar la segunda parte de la materia exclusivamente conmigo, y cada uno de los textos hasta rendir el segundo examen. Pero bueno, ahora el texto que nos convoca es este, el socialismo utópico al socialismo científico de Friedrich Engels. Le voy a contar un poquito quién fue este autor. Obviamente, como todos ustedes saben, Engels es coautor de la gran mayoría de las obras de Marx. Nació en Alemania en 1820 y falleció en 1895 en Londres. Bien, vamos a borrar la pantalla para que sea mejor. Ok, bien. Algunas de las obras con las que trabajó con Marx, fue coautor: La Sagrada Familia, de la ideología alemana, y el texto que lo tiene como autor principal hoy, el socialismo utópico al socialismo científico, y muchas obras que aquí constan. También fue editor y redactor en El Capital y en los volúmenes póstumos de Marx. Nació en una familia acomodada, conservadora, muy religiosa, cuya principal fuente de ingresos era el hecho de ser propietarios de una industria textil en Manchester. Sin embargo, el camino inicial de Engels fue diferente al de su padre. Él no era no orientó sus intereses intelectuales y sociales al ámbito de la producción textil, sino inicialmente, producto de su paso por la Universidad de Berlín entre el 41 y el 42, se interesa por los movimientos revolucionarios de la época en Alemania, principalmente los hegelianos de izquierda y la joven Alemania. Su padre, al ver el interés de su hijo en estos movimientos de izquierda, en el 42 le pide que abandone, le pide, ¿no?, entre comillas, le pide y lo obliga a que abandone la universidad y que se traslade a Manchester para hacerse cargo del negocio de la familia. Sin embargo, esto resultó ser un arma de doble filo, ya que al hacerse cargo del negocio de la familia, empieza a transitar el ámbito fabril, empieza a interiorizarse de las condiciones de vida de los trabajadores, y comienza a frecuentar los ámbitos obreros. Es decir, en el 43, cuando lo conoce a Marx, si bien el primer acercamiento que tuvo con Marx, podríamos decir, no fue un acercamiento del todo bueno, ¿no? ¿Por qué digo del todo bueno? Siempre entre comillas. Él lo conoce en la Gaceta Renana,
que era un periódico donde Marx era el editor principal, y Engels comienza a escribir ciertos artículos, pero de características muy radicales para la época, muy revolucionarios, los cuales eran reprobados por Marx, ¿no? Que era el encargado de determinar qué artículos se publicaban y cuáles no, ¿no? Aunque resulte paradójico, ¿no? Engels tenía una, una escritura, una perspectiva más radical que Marx en ese momento. Pero más allá de esto, el año siguiente, en el 44, vuelve a encontrarse en París con Marx, y desde ese momento entabla una amistad que durará hasta el fallecimiento de Marx. Fue entonces cuando ambos estrechan sus capacidades intelectuales y realizan categóricamente una transformación intelectual y política del movimiento socialista de la época, y principalmente del movimiento socialista alemán. Engels fue fundador de la primera internacional del 64 y de la segunda internacional del 89. Bien, a ver, el texto de hoy, ¿dónde debemos enfocarnos para entender el objetivo de este texto dentro de la currícula de la materia? Bien, la primera pregunta básica que podemos llegar a hacernos es: ¿cuál es el propósito del presente texto? Obviamente ya el título algo nos anticipa, ¿no? Dice, el título de la obra es del socialismo utópico al socialismo científico. ¿Qué nos está diciendo con esto? Lo que nos está diciendo es que con este texto se intenta diferenciar el socialismo utópico del socialismo científico que vienen a proponernos Marx y Engels. ¿Bien? A ver, ¿quiénes eran los principales referentes intelectuales o teóricos del socialismo utópico? Por un lado lo tenemos a Saint-Simon, Claude Henry Saint-Simon, luego lo tenemos a Robert Owen, y por último lo tenemos a Fourier. Bien, estos tres pensadores eran los principales pensadores del siglo XIX que comienzan a denunciar claramente, sin tapujos, las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera en pleno desarrollo de la revolución industrial y capitalista. Estos pensadores, estos intelectuales, comienzan a identificar e identifican la causa de la pobreza de la clase trabajadora en la diferencia y desigualdad atroz y cabal que existe entre el capital y el trabajo. Producto de esta diferencia, de esta desigualdad entre partes que existe entre el proletariado y la burguesía en plena sociedad industrial, moderna y capitalista, estos autores postulan la necesidad de implementar un nuevo orden social. Un nuevo orden social que según ellos, que según el socialismo utópico, resultaría o emergería producto de la concientización de la clase obrera. Sería el resultado de que la clase obrera tome conciencia de las virtudes de un nuevo orden social, socialista, que nos vienen a plantear. ¿Y cómo tomarían conciencia? A partir de la propaganda y de la educación. Bien, este nuevo orden social que plantea el socialismo utópico, según Engels, debe tener tres características, o se caracteriza por ser justo, igualitario y regido por la razón. Y obviamente es el socialismo, según estos autores, el que expresa o sintetiza cabalmente estas ideas de justicia, de igualdad y de razón. Es por eso que ustedes van a encontrar en el texto la siguiente cita de Engels, que dice la siguiente. Vamos a analizarla. Dice Engels: el socialismo es, para todos ellos, se refiere para Saint-Simon, Owen y Fourier, que forman parte del socialismo utópico, el socialismo es, para todos ellos, la expresión de la verdad absoluta, de la razón y de la justicia. Y basta con descubrirlo
para que su propia virtud conquiste el mundo. A ver, en primer lugar, tenemos que saber que la forma en que se está expresando Engels respecto al enfoque de los socialistas utópicos tiene cierto sarcasmo, ¿no? Porque está diciendo, para ellos el socialismo es la expresión de la verdad, de la razón, de la justicia, y solamente hay que descubrirlo para que la virtud de estas ideas socialistas conquisten el mundo, ¿no? Claramente es un sentido socarrón el que está utilizando, sarcástico, ¿bien? ¿Por qué digo esto? ¿Cómo califica Engels al socialismo utópico? Claramente los califica de idealistas, dice, son idealistas. ¿No? ¿Por qué son idealistas? Porque limitan la concreción o materialización de este ideal socialista de sociedad a la concientización de la clase obrera. Es decir, son idealistas porque piensan que el modelo socialista se va a concretar, a materializar, producto de que la clase obrera tome conciencia de las virtudes de estas ideas. Lo cual, para Engels, obviamente, y para Marx, esto es un error, es una equivocación. ¿Por qué? Porque dicen lo siguiente, Engels y también Marx, pero en este caso es un texto de Engels. Plantean esto, dicen, el análisis de la historia de la humanidad no debe centrarse en el plano de la conciencia. Es decir, no debe pensarse que son las categorías culturales y las condiciones culturales las que determinan la forma en que los hombres y las mujeres producen sus vidas. ¿Bien? ¿Qué está diciendo en palabras más sencillas? Como nos representamos la vida, las categorías con que nos representamos la vida no son el elemento fundamental que determinan la forma en que producimos nuestras vidas. ¿Por qué? Dice, ¿de dónde debe partir el análisis? Si no debe partir el análisis de la conciencia, del plano de la conciencia, como lo hace el socialismo utópico, ¿de dónde debe partir el análisis? Nos dice el autor. Debe partir del estudio científico de la base real de la sociedad. Esto es muy importante. Es decir, se debe analizar científicamente la base real de la sociedad. ¿Pero a qué llama base real de la sociedad? La base real de la sociedad, tanto para Engels como para Marx, son las condiciones materiales bajo las cuales las personas, los hombres, las mujeres, producen sus medios de vida. Es decir, ¿dónde debemos poner el foco, según Engels y Marx? En las relaciones materiales que los hombres, las mujeres, entablan unos con otros para producir sus medios de subsistencia y sus medios de vida. No poner el foco en el plano de las categorías culturales, de la conciencia, de las ideas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la forma en que pensamos la realidad, en la que nos representamos, nuestro entorno, ¿no? Las ideas, los preceptos morales, políticos, éticos, estéticos que utilizamos para representarnos nuestro entorno, no son más que reflejo u expresión de las condiciones materiales de vida que tenemos. ¿Bien? Ya vamos a ver que cuando cambian las condiciones materiales de vida, cambian las ideas, ¿eh?, que tenemos de nuestro entorno. Es más, como ya vamos a ver, las ideas, las representaciones, las categorías, no hacen más que justificar o legitimar las relaciones materiales que existen entre las personas.
Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia que Engels empieza a plantear con el socialismo utópico por el afán claro de diferenciarse, lo que va a decir tanto Marx como Engels, lo que debemos hacer nosotros es un socialismo científico. Es decir, debemos analizar y entender científicamente la sociedad. ¿Y en qué consiste esto de entender científicamente y analizar científicamente la sociedad? Estudiar las leyes que rigen el funcionamiento del modo de producción vigente. Es decir, cuáles son las leyes que explican cómo funciona el modo de producción capitalista. Y una vez que entendamos cuáles son y podamos explicar cuáles son las leyes que rigen el modo de producción vigente, vamos a poder plantear y entender el pasaje a un nuevo modo de producción. ¿Cómo son las relaciones de producción que atraviesan a los hombres y a las mujeres? ¿Cómo se distribuye en dichas relaciones el producto del trabajo? Dichas relaciones de producción que dan forma al modo de producción vigente involucra relaciones de explotación, de expropiación, de dominación. Bueno, todas estas preguntas debemos hacernos y debemos darles respuesta, nos dice Engels, para poder analizar y entender científicamente lo social, ¿no? Para poder analizar científicamente el modo de producción vigente. Bien. En cambio, el socialismo utópico lo único que plantea es poder enfocarnos solamente en el plano de las ideas y el deseo, ¿no? Ya que busca solamente que a través de la propaganda y la educación se concientice a la clase obrera de la necesidad de un nuevo orden social que termine con el presente orden social desigual. Lo que no evalúa el socialismo utópico, según Engels, son las condiciones materiales e históricas necesarias para que acontezca dicha transformación revolucionaria que conlleve el pasaje de un modo de producción a otro. Bien. Lo que no está viendo es esto: cuáles son las condiciones materiales e históricas necesarias para que acontezca este pasaje de un modo de producción capitalista a un modo de producción diferente, socialista. Bien. Solamente se enfocan en el plano de las ideas, en la idea, en el plano de la conciencia, pensando que solamente eh, logrando un cambio en la forma de representarme la realidad, voy a transformar dicha realidad. ¿Cuándo? Lo que hay que pensar es algo bien diferente, dice Engels y Marx. Cuando cambian las condiciones materiales de vida, cambian las ideas que tenemos, y no viceversa. Bien, ya lo vamos a ver de forma más esquemática esto que les acabo de decir para que se entienda. Bien. Estas críticas que hace Engels respecto al socialismo, al enfoque del socialismo utópico, no hace más que expresar la incapacidad del socialismo utópico de comprender la magnitud, la relevancia, la importancia del antagonismo, del enfrentamiento que existe entre la clase burguesa y el proletariado. O sea, es esta incapacidad que tiene el socialismo utópico de entender las relaciones materiales e históricas que rodean la relación entre burguesía y proletariado,
la que hace que no puedan entender el enfrentamiento entre estas dos clases. ¿Y por qué no pueden entender cuáles son las características del enfrentamiento entre burguesía y proletariado? Porque dicho enfrentamiento, dicho antagonismo, en dicho enfrentamiento, en dicho antagonismo, no está en juego simplemente una idea de sociedad, ¿no? De un lado se pregona una sociedad donde prime solamente y donde salgan beneficiados los propietarios, y totalmente desfavorable a el proletariado. No, no es solamente una cuestión de disputa ideológica de ideas, sino que en el enfrentamiento entre clases, lo que se está poniendo sobre la mesa, sobre el escenario, son las condiciones sociales desiguales que existen entre las personas. Y cómo dicha desigualdad social es la que engendra el conflicto entre las clases. En definitiva, nos dice Engels, la lucha de clases no se simplifica, no se sintetiza en una disputa de ideas o de ideologías. No se sintetiza entre izquierda y derecha, entre progresismo, entre un pensamiento progresista y un pensamiento conservador. No, sino que principalmente lo que está en juego en la lucha de clases son intereses claramente materiales. No es solamente una cuestión de idea, sino en el fondo las relaciones de fuerza que se dan entre las clases, lo que están expresando son intereses materiales. Es por esto que no basta con difundir y concientizar a la clase obrera sobre las virtudes de las ideas socialistas para que se produzca un cambio de sistema social, ya que los antagonismos y desigualdades de clases no se resuelven con pensar los mismos de forma diferente o reflexionar sobre los mismos de forma diferente. La realidad social, claramente desigual, se transforma cuando cambian las condiciones materiales dominantes que rigen las relaciones de las personas en una época. No cuando cambian simplemente las ideas. Porque son las prácticas materiales, vuelvo a repetir, que rigen las relaciones entre los hombres, entre las mujeres, son estas prácticas materiales las que moldean y las que determinan cómo todos nosotros nos representamos nuestra existencia en la sociedad. ¿Cómo se sintetiza esto que nos plantea Engels? ¿Cómo se sintetiza? Se sintetiza claramente en una metáfora arquitectónica, podríamos llamarlo. Ya vamos a ver por qué es arquitectónica, ¿no? La idea más de una casa, ya vamos a ver. Se sintetiza en una idea, en esta metáfora, claramente presente en la teoría tanto de Marx como de Engels. ¿Por qué metáfora arquitectónica? Pensemos en una casa. En el techo de la casa se encuentra lo que se llama superestructura. Ya vamos a explicar qué es. Y la base de la sociedad es lo que vamos a llamar estructura. Seguramente algo han visto con María Teresa de esta idea de estructura, superestructura, y si no, lo vemos ahora, ¿no? Y si ya lo vieron, lo repasamos y lo reforzamos. Entonces, en esta metáfora arquitectónica de la base de un edificio, de una sociedad, es la estructura, y la parte que se encuentra sobre esa base es la superestructura. Bueno, a través de esta metáfora arquitectónica vamos a poder sintetizar lo que les acabo de decir anteriormente.
Vamos a explicarlo de la siguiente manera y de forma muy gradual para que se entienda. La superestructura de una sociedad son las formaciones ideológicas. ¿Qué debemos entender por esto? Son todas las ideas jurídicas, políticas, artísticas, culturales, religiosas, filosóficas, presentes y principalmente dominantes en una sociedad. Bien. Todas las ideas estas jurídicas, ¿no?, del derecho, los regímenes políticos que pregonan ciertas ideas dominantes, las corrientes artísticas también de tendencia dominante, o la religión dominante, o las religiones en disputa también, ¿bien? Todas, a través de todas estas ideas y categorías, todos nosotros organizamos y estructuramos nuestras conciencias. A través de estas categorías culturales, nos representamos el mundo. ¿Bien? Pero hay algo más. No solo nos representamos el mundo a través de estas ideas, sino que todas estas ideas expresan, muy importante esto, y legitiman de forma velada. ¿Qué quiere decir esto? Expresan o legitiman de forma velada. Es decir, no es del todo transparente que cumplen esta función más allá que la desempeñan. Velada estamos hablando de un velo, digamos, que cumplen esta función, pero no está claro que lo hacen. ¿Bien? Entonces, estas ideas lo que hacen, en general, es legitimar las relaciones de fuerza que existen en la estructura de la sociedad. Legitiman, justifican y expresan las relaciones de fuerza, obviamente desiguales, que existen en la estructura de la sociedad. ¿Bien? ¿Y qué existe en la estructura de la sociedad? Es más obvio. La estructura de la sociedad es la base real, de la que hablamos un poco más arriba, que hablamos antes. La base real de la sociedad es la estructura. Es el lugar, es el espacio, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, donde las personas se relacionan unas con otras para producir sus medios de subsistencia. Estas relaciones obviamente tienen características desiguales, de dominación, de explotación, no son relaciones armónicas, son relaciones cuyas desigualdades luego desencadenan en conflictos permanentes. ¿Bien? Esta base real, que es la estructura, ¿bien?, en la cual se relacionan las personas para producir sus medios de vida, se sintetiza, ¿bien?, en la relación, para hablar de conceptos que van a encontrar en los textos de Marx y Engels, se sintetizan a través de dos conceptos, de la relación entre los conceptos, a partir de la relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción. ¿Qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas es el potencial productivo que tiene una sociedad. Y podríamos decir que las fuerzas productivas tienen dos patas, dos elementos. Por un lado, las fuentes de producción, que son obviamente la fuerza de trabajo, también la van a encontrar acá en la exposición como FT, y el capital. Estas son las fuentes de producción. Pero hay otro elemento que conforman las fuerzas productivas, y son los medios de producción. Que son los medios de producción básicos, materias primas, ¿bien?, maquinarias, instrumentos de trabajo, etc. Entonces, por un lado, en esta base, en esta estructura de la sociedad, tenemos las fuerzas productivas, ¿no? Fuentes de producción, capital, trabajo y medios de producción. Pero estas fuerzas productivas, para que empiecen a moverse, a adoptar cierto dinamismo, hay que pensarlas siempre en el marco de
su relación con su vínculo con las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Es más que obvio, es la relación entre el capital, el trabajo y los medios de producción. En definitiva, es la relación entre las fuentes de producción y los medios de producción. Y es más sencillo todavía, las relaciones de producción es la manera en que se reparte el beneficio entre las clases. ¿Y cómo se reparte el beneficio entre las clases? A partir del control que tienen del aparato productivo. Cuanto mayor es el control del aparato productivo, mayor beneficio es el que se obtiene. ¿Okay? Entonces, en la estructura, en la base de la sociedad, esto que llamamos estructura, vamos a encontrar expresado o expresada la relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción, que no es más que el modo en que las personas se vinculan para producir sus medios de subsistencia. Entonces, habiendo aclarado qué es la estructura de la sociedad y qué es la superestructura de la sociedad, hay que decir lo siguiente. Cuando cambian las condiciones materiales de vida, cambian las ideas que las sustentan. ¿Qué está diciendo con esto Engels? Cuando cambian las relaciones materiales que se dan en la estructura de la sociedad, cambian las ideas, ¿no?, que justifican dichas relaciones. Por ende, podemos plantear que es la estructura, es la base de la sociedad la que determina lo que sucede en la superestructura y no viceversa. Bien. Pensemos estos ejemplos, ¿no? La religión católica y el régimen feudal, como las ideas del catolicismo cuadraban y justificaban claramente el desarrollo del modo de producción feudal y cómo, ya lo van a ver esto con Weber, cómo la religión protestante, producto de su ruptura, ¿no?, con la Iglesia católica, esta religión protestante va a ser un elemento fundamental, ya lo van a ver con Weber, con Max Weber, un elemento fundamental para el desarrollo, del modo de producción capitalista. Entonces, con esto estamos viendo cómo en ciertos momentos las ideas dominantes o las categorías dominantes de una época no hacen más que justificar, no hacen más que legitimar las relaciones materiales de producción vigentes. ¿Bien? Y obviamente también podemos pensar en otro ejemplo, como la idea jurídica de propiedad privada y su vínculo con el desarrollo del régimen capitalista. Este concepto de propiedad privada, disculpe, me tomo un poquito de agua. Este concepto legal, si bien es propio del derecho romano, logra su máxima expresión y expansión en la sociedad capitalista. Es decir, es un concepto que antecede, que es anterior al desarrollo del sistema capitalista, pero logra hacerse carne y expandirse a lo largo de todo el globo, globalmente, cuando el modo de producción capitalista se desarrolla. ¿Bien? Es decir, cuando se dan las condiciones materiales para que eso suceda. En definitiva, ya vamos a ir cerrando. Para el socialismo científico, ¿no?, SC, ¿no?, la vida de los hombres, de las mujeres, de las personas, como también la transformación de las condiciones materiales en las que producen sus vidas, ¿bien?, excede su voluntad y su elección. Y son estas relaciones materiales de producción
las que orientan sus conciencias. Son estas condiciones en las que están inmersos los hombres y las mujeres para producir sus medios de vida, la que moldean la forma en que se representa el mundo. Es por esto, me dicen, las luchas contra las ataduras de las personas, de los hombres, de las mujeres, no deben debatirse en el espacio de la conciencia. O sea, la lucha contra las ataduras de las personas no se explican simplemente con que los hombres y las mujeres cambiemos la forma de entender lo que existe, sino que las verdaderas ataduras de los hombres se explican, y de las mujeres, se explican por las relaciones y las condiciones materiales en las que producen sus vidas. Es ahí donde debemos poner el foco según Marx, según Engels, ¿no? Y según el enfoque marxista que estamos intentando explicar. Poner el foco del análisis científico en desmenuzar, en caracterizar cuáles son las relaciones y condiciones materiales dominantes en las cuales los hombres producen su vida. Y a partir de ese análisis vamos a poder explicar cómo se representa en el mundo. Pero no haciendo el camino inverso de la idea a las condiciones materiales, sino yendo de las condiciones materiales, es decir, de la estructura de la base real, a la superestructura. ¿Y cómo se expresan las relaciones materiales de producción en una sociedad capitalista? De la siguiente manera, y ya con esta idea vamos a cerrar este texto, que es un texto muy corto, entiendo muy sencillo, y busca justamente darle un cierre a los textos que trabajamos anteriormente. Bien, entonces, ¿cómo se expresan las relaciones materiales de producción en la sociedad capitalista? De la siguiente manera. El modo de producción capitalista está sujeto a una contradicción intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Propia a ese modo de producción, propia de ese modo de producción. ¿Cuál es la contradicción propia al modo de producción capitalista? Que si bien la producción es social, la apropiación capitalista es una apropiación privada. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué quiere decir con que la producción es social en la sociedad capitalista? Que este modo de producción tiende cada vez más a la especialización y parcialización de las tareas en la producción. ¿Bien? Cada vez más las funciones que desempeñamos en la producción capitalista es una función cada vez más específica, más parcial, ¿no? Menos global, menos completa. Esta parcialización hace que la producción de una mercadería, ¿bien? En la producción de una mercadería intervengan un conjunto de personas. Bien, esto la hace ser una producción social, principalmente, y como nunca antes. Pero más allá de que la producción es una producción social, la apropiación capitalista es una apropiación privada. Es decir, la acumulación del capital es una acumulación individual. Y es esta acumulación del capital la que resulta de la extracción de plusvalía al trabajador. Es decir, la acumulación del capital para la teoría marxista, obviamente también expresada en este texto de Engels, la acumulación del capital resulta ¿de dónde? ¿De dónde surge? ¿Dónde está el origen del capital? En la extracción de la plusvalía al trabajador, a la trabajadora. ¿Y qué debemos entender por plusvalía? Seguramente ya lo han visto, pero simplemente para que no quede en el aire este concepto.
La plusvalía es la apropiación del trabajo no remunerado. A ver, que quede claro qué quiere decir. Que todos nosotros, los trabajadores, generamos mucho más valor que el requerido para nuestra propia reproducción. Es decir, que en el marco de un régimen de producción capitalista, el trabajador, la trabajadora, produce mucho más valor a través de su trabajo que aquel que se le paga, que aquel que necesita para su propia reproducción. Incorpora un valor muy superior al valor de su fuerza de trabajo expresado en salario. Entonces, y en dicha contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación individual del capital, en dicha contradicción se encuentra el germen, el origen del conflicto social entre burguesía y proletariado. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, ya con esto damos por cerrado el texto de Engels. Bien. Nosotros nos vamos a volver a ver en la segunda parte de la materia para trabajar cada uno de los textos que corresponden a esa instancia. Cualquier duda que les surja a partir de esta clase y del texto que tienen que leer de Engels, por favor me escriben al mail y voy a intentar responderlas lo antes posible. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en un par de semanas. Ya nos volvemos a encontrar y de forma continuada. Chao, hasta luego.